El pasajero de la Ruta 491. Parte 1. El camino maldito. Siempre se dijo que la Ruta 491, antes llamada Ruta 666, estaba marcada por algo oscuro. En los pueblos cercanos a Gallup y Shiprock, en Nuevo México, los ancianos hablaban de luces errantes en el desierto, de sombras que se cruzaban de un carril a otro, y de una mujer vestida de blanco que aparecía de noche pidiendo aventón. No eran simples rumores. Los periódicos locales registraron decenas de accidentes extraños, con conductores que aseguraban haber visto algo antes de perder el control. La historia de Daniel Ortega es una de las más inquietantes. Trailero de 43 años, veterano de rutas interestatales, acostumbrado a noches largas en carreteras solitarias. El 12 de diciembre de 1998, salió de Albuquerque con destino a Monticello, Utah, cargando autopartes. La nieve había caído con suavidad durante la tarde, pero al caer la noche se intensificó. La visibilidad era escasa, y el silencio del desierto solo era interrumpido por el rugido del motor. A las 11:47 p.m., según marcaba el reloj del tablero, Daniel divisó una figura a un costado del camino cerca de Shiprock. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco, sencillo, sin mangas. Estaba quieta, con los brazos a los lados, como si lo hubiera estado esperando. Daniel no dudó, bajó la velocidad, encendió las luces intermitentes y abrió la puerta del copiloto. ¿Va hacia Monticello?, preguntó con voz ronca. La mujer lo miró apenas, sin sonreír, y asintió. Subió con lentitud y se acomodó en el asiento. El aire en la cabina cambió de inmediato. Daniel percibió un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con perfume antiguo. El calor del motor no parecía afectarla. Sus manos estaban pálidas, los labios resecos. Sin embargo, su vestido estaba impecablemente seco, a pesar de la ventisca que golpeaba los cristales. Avanzaron en silencio durante varios kilómetros. Daniel intentó romper la tensión con frases casuales. «Noche dura para andar caminando, ¿eh?». Ella no respondió. Miraba fijo hacia adelante como si no escuchara. Los minutos pasaron. Daniel empezó a sentir un cansancio pesado, diferente al sueño común de carretera, como si la oscuridad misma quisiera cerrarle los ojos. De pronto, un movimiento en el rabillo de su visión lo obligó a girar la cabeza. El asiento del copiloto estaba vacío. Frenó de golpe. El camión derrapó unos metros sobre el hielo. Con la respiración entrecortada, buscó por toda la cabina, pensando que quizás ella se había agachado. No había nadie. Solo quedaba ese olor extraño, persistente. Encendió la linterna y abrió la puerta. El aire helado le golpeó el rostro. Dio un par de pasos hacia atrás para alumbrar alrededor del tráiler. Entonces la vio. La mujer estaba parada en medio de la carretera, a unos 15 metros, iluminada por las luces traseras. Seguía inmóvil, pero esta vez su rostro era claro, ojos oscuros, sin brillo, y una expresión que no transmitía súplica, ni miedo, sino una especie de tristeza infinita. Daniel quiso gritarle, pero la voz se le quebró. Apenas logró volver a la cabina, cerrar de golpe la puerta y pisar el acelerador. El tráiler rugió con fuerza, y la figura quedó atrás, desvaneciéndose en el retrovisor como si nunca hubiera estado allí. El corazón de Daniel seguía martillando cuando, media hora después, alcanzó una gasolinera abandonada en Red Mesa. Detuvo el motor, bajó del vehículo y encendió un cigarrillo intentando calmarse. El viento helado soplaba fuerte, y en el silencio del lugar juró escuchar un murmullo femenino, lejano, repetitivo. No entendía las palabras, pero le helaron la sangre. Volvió a subir al tráiler y arrancó de nuevo. Miró el asiento del copiloto. Estaba vacío, sí, pero en la tapicería quedaba algo imposible de ignorar. Una mancha oscura, como si alguien hubiera dejado el vestido empapado. Daniel nunca olvidó esa primera aparición. Más tarde descubriría que aquella misma noche, a pocos kilómetros de donde recogió a la mujer,
La policía estatal había atendido un accidente, un auto destrozado, una mujer joven fallecida en el interior, con un vestido blanco. Y lo más perturbador, el informe policial registraba la hora exacta del choque. 11:47 p.m., la misma hora en que Daniel juraba haberla visto, de pie, a un costado de la Ruta 491. Parte 2. El informe Daniel llegó a Monticello, Utah, poco después de las 3 de la mañana. Entregó la carga sin hablar demasiado, pero los otros traileros notaron que estaba pálido, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. No dijo nada de la mujer en la carretera. Temía que lo tomaran por loco o cansado de más. Sin embargo, al amanecer, cuando encendió la radio de la cabina, una noticia lo dejó inmóvil. La estación local transmitía el reporte de un accidente ocurrido la noche anterior, justo en el tramo de la Ruta 491, donde él había visto a la mujer. Una conductora joven había perdido el control de su auto y se había estrellado contra un guardarraíl. Murió instantáneamente. El locutor mencionó el nombre: Elena Martínez, 27 años, residente de Shiprock, y añadió un detalle que hizo que el cigarrillo se le cayera de la mano. La víctima vestía un traje blanco, lo que ayudó a identificarla rápidamente en el lugar de los hechos. Daniel apagó la radio con un golpe seco. La imagen en su memoria era clara. Esa misma mujer se había subido a su tráiler, lo había acompañado varios kilómetros y luego desaparecido frente a sus ojos. Durante los días siguientes, intentó convencerse de que era una coincidencia. Quizás su mente, cansada por el frío y la carretera, había mezclado las noticias con alucinaciones. Pero la mancha, fecha y hora del accidente: 12 de diciembre, 23:47 p.m. Víctima: Elena Martínez, 27 años. Lugar: carretera 491, a 12 millas al norte de Shiprock. Descripción: vehículo Honda Accord, color gris. Impacto contra barrera metálica. Fallecimiento instantáneo. Observación del oficial: la víctima llevaba un vestido blanco de tela ligera, inapropiado para las condiciones climáticas. Daniel leyó ese párrafo una y otra vez. Inapropiado para las condiciones climáticas. Era exactamente lo que había pensado al verla aquella noche, cuando la recogió sin que su ropa mostrara rastro de nieve. La obsesión creció. Daniel empezó a hablar con otros traileros, discretamente, preguntando si alguien más había visto cosas raras en la antigua Ruta 666. Para su sorpresa, varios le dijeron que sí. Uno, de nombre Richard Holbrook, juraba haber visto a un perro negro enorme que se le cruzó de la nada y casi lo hizo volcar. Otro mencionó una luz roja que lo siguió durante kilómetros en medio del desierto, hasta que desapareció de golpe. Pero lo que más le perturbó fue un comentario de un conductor de autobuses. Claro que la he visto. Una muchacha de blanco. Se sube, no dice nada, y cuando miras de nuevo ya no está. La historia se repetía, diferentes lugares, diferentes fechas, pero siempre la misma figura. En marzo de 1999, Daniel volvió a recorrer la ruta, casi con la intención de provocarla. Y lo consiguió. A la altura de Red Valley, cerca de la frontera con Arizona, divisó de nuevo la silueta blanca en el camino. Esta vez no frenó. Aceleró con fuerza, decidido a no caer otra vez en su juego. Pero lo imposible ocurrió. Cuando revisó el retrovisor, ella ya estaba adentro, sentada en el asiento del copiloto con la misma expresión vacía. Daniel soltó un alarido y giró el volante bruscamente, casi perdiendo el control. La mujer no se movió. Solo lo observaba. «¿Qué quieres de mí?», gritó con la garganta desgarrada. La respuesta llegó como un susurro, suave pero claro. «No llegué a casa». Luego, se desvaneció. Daniel detuvo el tráiler a un costado, con el corazón desbocado. Lloró como un niño. Nunca había sentido tanto miedo ni tanta compasión al mismo tiempo. Entendió entonces que no era una alucinación cualquiera. Esa mujer estaba atrapada en un bucle, repitiendo su última noche, buscando llegar a un lugar al que nunca pudo regresar. El problema era que ahora, por algún motivo,
lo había elegido a él. En los meses siguientes, Daniel empezó a notar cambios en su vida. Pesadillas recurrentes con la carretera, con el rostro pálido de la mujer acercándose, objetos en su casa que aparecían movidos de sitio, el mismo olor a tierra húmeda impregnando su ropa. Y una madrugada de junio, mientras intentaba conciliar el sueño en su tráiler estacionado en una parada cerca de Farmington, escuchó un golpe seco en la puerta del copiloto. Al girarse la vio a través del cristal. Estaba allí otra vez, con el mismo vestido, esperando entrar. Daniel ya no podía escapar. Parte 3. La obsesión. Daniel empezó a temer la oscuridad, no por lo que ocultaba, sino porque sabía que en cuanto el sol caía, ella regresaba. La mujer del vestido blanco no se limitaba ya a la carretera, lo seguía a las paradas de descanso, a las gasolineras vacías, incluso a los moteles baratos donde intentaba dormir algunas horas antes de continuar. Siempre aparecía del mismo modo, en silencio, primero en el espejo, luego en la habitación, sentada en una esquina como si hubiera estado allí todo el tiempo. Sus compañeros traileros comenzaron a notarlo. Richard Holbrook, aquel que había hablado del perro negro, declaró más tarde que Daniel se había vuelto un hombre consumido, con ojeras profundas y mirada paranoica. Evitaba las conversaciones largas, fumaba sin descanso y llevaba consigo un pequeño crucifijo colgado del retrovisor. Una noche, mientras descansaban en la parada de Thoreau, Nuevo México, Holbrook escuchó cómo Daniel murmuraba entre sueños: «No llegaste a casa, pero yo tampoco voy a llegar». Lo más perturbador fue lo que ocurrió en julio de 1999. Daniel asistió al velorio de un primo en Albuquerque. Entre los asistentes, creyó reconocer un rostro conocido, una mujer joven, con cabello oscuro y facciones idénticas a la pasajera de la ruta. Al preguntar le dijeron que era María Martínez, hermana de Elena, la que había muerto en el accidente de diciembre. El corazón le dio un vuelco. Se acercó, intentando explicarle lo que había visto, pero la mujer se limitó a mirarlo con frialdad y apartarse. Años después, María declararía a un periodista que aquel hombre extraño le había dicho algo que nunca olvidó: «Tu hermana sigue ahí afuera, no descansa». Los registros oficiales confirmaban lo que Daniel ya sospechaba. La antigua Ruta 666 acumulaba más accidentes fatales que cualquier otro tramo similar en Nuevo México. Entre 1990 y 2000, la prensa local reportó al menos 250 muertes, muchas en circunstancias misteriosas. En todos los casos había testigos que hablaban de sombras en el camino, luces errantes o personas que se desvanecían al acercarse. Pero lo más extraño apareció en un archivo olvidado del Gallup Independent, fechado en 1978. En él, un reportero mencionaba la historia de una muchacha local que había muerto en circunstancias similares, también vestida de blanco, también en invierno, también en la misma curva de Shiprock. Nadie recordaba su nombre, pero los detalles coincidían. Era como si esa figura se repitiera, década tras década, atrapada en un ciclo interminable de carretera, nieve y muerte. Para septiembre, Daniel estaba al borde del colapso. Se despertaba con marcas de manos en el parabrisas, como si alguien hubiera presionado desde dentro. Encontraba huellas húmedas en el suelo de la cabina. Una madrugada, al abrir su cartera, halló un papel doblado con una dirección escrita a mano: Hogar Martínez, Shiprock. No reconocía la letra. El 3 de octubre de 1999, Daniel finalmente cedió. Condujo hasta Shiprock y encontró la casa. Era una vivienda humilde, pintada de azul, con el porche cubierto de polvo. Tocó la puerta y lo atendió una anciana de cabello canoso. Era la madre de Elena. Daniel intentó explicar lo sucedido, temblando, sin poder ordenar bien las frases. La mujer lo escuchó en silencio y al final solo le dijo una cosa: «Usted no es el primero». Lo invitó a entrar y le mostró un álbum de fotografías. En varias imágenes aparecían jóvenes fallecidos en accidentes a lo largo de la vieja Ruta 666. Algunos familiares aseguraban haberlos visto después,
pidiendo aventón, apareciendo en moteles, rondando estaciones de servicio. Todos ellos quieren volver, dijo la anciana, pero nunca lo logran. Daniel salió de la casa con la certeza de que ya no se trataba solo de Elena. La carretera estaba llena de muertos errantes, repitiendo sus últimas horas, aferrados a los conductores vivos para no quedar olvidados en el desierto. La noche siguiente, Daniel volvió a la ruta. No quería, pero algo lo empujaba a hacerlo. Y ahí estaba ella otra vez, al borde del camino, con el vestido blanco flotando en el viento helado. Esta vez no subió al tráiler. Se quedó mirándolo, y Daniel juró que sus labios se movieron. Alcanzó a leer las palabras en el reflejo de la luna sobre su rostro. Falta poco. Para el año 2000, Daniel Ortega ya no era el mismo hombre. Sus colegas lo describían como alguien consumido, con la mirada perdida y la piel cada vez más demacrada. Muchos decían que había quedado atrapado en la 666, aunque su cuerpo aún caminara entre ellos. El propio Daniel comenzó a llevar un diario de ruta, pequeñas libretas manchadas de grasa en las que escribía lo que veía, lo que escuchaba, lo que lo perseguía. Uno de esos fragmentos, conservado por su hermano tras su muerte, decía: «La carretera ya no termina nunca. Manejo horas y cuando creo que llegué vuelvo a la misma curva. No importa hacia dónde gire. Ella siempre está ahí, adelante o detrás, esperando que baje la guardia. Si cierro los ojos, escucho su voz. Falta poco. Falta poco». Los fenómenos se intensificaron en mayo de ese año. En una parada de descanso cerca de Cortés, Colorado, Daniel estacionó el tráiler para dormir. A la mañana siguiente, cuando un trabajador del lugar tocó la puerta para avisarle que debía mover el camión, lo encontró desmayado sobre el volante. Lo extraño no fue eso, sino que en el parabrisas alguien había escrito con los dedos mojados: «Te lo advertí». El trabajador juró que el mensaje estaba fresco, como si hubiera sido escrito minutos antes, aunque el vidrio no mostraba señales de rocío ni humedad. En agosto, Daniel desapareció durante 3 días completos. Cuando por fin lo localizaron, estaba en un motel de Farmington, encerrado en un cuarto sin luz, con el crucifijo del retrovisor colgado del cuello y una Biblia abierta sobre las rodillas. Decía que ella lo había seguido incluso allí, que se sentaba al borde de la cama todas las noches, observándolo en silencio. Su piel estaba helada al tacto, como si hubiese pasado horas a la intemperie. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, solo repitió una frase: «Ella ya no está sola». Los archivos policiales confirman que, entre 1999 y 2001, varios testigos en la Ruta 491 reportaron más de una figura pidiendo aventón. No solo una mujer, sino 2, a veces 3. Incluso camioneros declararon haber recogido pasajeros que desaparecieron en mitad del trayecto. Todos describían lo mismo: ropa ligera, miradas vacías, silencio absoluto. La prensa local volvió a apodar el tramo como la carretera de los fantasmas, recordando su antiguo nombre, la 666. El episodio más inquietante ocurrió en noviembre de 2000. Daniel transportaba carga hacia Utah cuando, a las afueras de Shiprock, vio no a una, sino a 4 figuras alineadas junto al camino. Todas vestidas de blanco, todas con la misma expresión de tristeza. Frenó en seco, convencido de que si las ignoraba, perdería la razón. Una de ellas se adelantó. Era Elena. La reconoció al instante, pero esta vez habló con claridad. «No llegaste a casa, y ahora no vas a llegar nunca». El motor se apagó sin explicación. La radio del tráiler encendió sola, y de ella salió un murmullo en náhuatl antiguo, aunque Daniel no hablaba esa lengua. El reloj del tablero se detuvo en las 11:47 p.m., exactamente la hora en que ella había muerto 2 años atrás. Daniel salió corriendo al desierto helado, dejando atrás el camión. Un patrullero lo encontró horas después, descalzo, temblando, con las manos cubiertas de tierra. Nunca explicó qué había visto. En 2001,
Por presión de la comunidad y las supersticiones crecientes, el gobierno federal cambió oficialmente el nombre de la Ruta 666 a Ruta 491. Dijeron que era para borrar el estigma, pero en el fondo todos sabían que intentaban dejar atrás algo más que un simple número. Los accidentes, sin embargo, no disminuyeron. Daniel, lejos de sentirse aliviado, empeoró. En sus notas escribió: "Le cambiaron el nombre, pero eso no la detuvo. Ahora son más. La carretera está llena de ellos. Se sientan en mi cama, se paran en los pasillos de los moteles, me esperan en las gasolineras cerradas. Cuando miro el asiento del copiloto, siempre hay alguien sentado, y sé que un día no va a desaparecer". Para entonces, su familia lo convenció de dejar de conducir. Vendió su tráiler en 2002 y regresó a vivir a Albuquerque, intentando rehacer su vida lejos de la carretera. Pero la mujer del vestido blanco no lo dejó en paz. Varias veces vecinos reportaron haber visto una silueta femenina parada frente a su casa durante la madrugada, inmóvil, mirando hacia adentro. En febrero de 2003, Daniel fue hospitalizado tras un colapso nervioso. Los médicos lo diagnosticaron con insomnio crónico y psicosis inducida por estrés. Sin embargo, las enfermeras del hospital declararon que él no dejaba de repetir una frase incluso dormido: "Falta poco, falta poco". La última vez que lo vieron en público fue en la primavera de 2005, en una estación de servicio en Gallup. Compró cigarrillos, un café y preguntó a la cajera: "¿Usted también la ha visto?". La mujer no entendió la pregunta. Daniel sonrió, apagó el cigarrillo y dijo: "No importa, pronto lo sabrán todos". Salió a la carretera. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Parte 5. La última noche. El 18 de mayo de 2005, Daniel Ortega desapareció de manera definitiva. Su familia reportó que había salido de Albuquerque rumbo al norte, sin dar detalles. Solo dijo: "Voy a terminar lo que empecé". 3 días después, la policía estatal encontró su tráiler abandonado en un tramo desértico de la Ruta 491, a unas 10 millas de Shiprock. El motor seguía encendido, las luces parpadeaban y en el asiento del copiloto había una marca fresca de humedad, como si alguien hubiera estado sentado recientemente con ropa empapada. El reloj del tablero estaba detenido en una hora exacta, 11:47 p.m. No había rastro de Daniel. La investigación oficial lo declaró desaparición voluntaria, pero los rumores crecieron rápido entre la comunidad de camioneros. Varios aseguraron haber visto esa misma noche un tráiler idéntico al de Daniel circulando en sentido contrario, sin conductor visible. Otros afirmaron que en la ventanilla del copiloto se distinguía claramente a una mujer de blanco, mirándolos con ojos vacíos. El eco de su caso llegó incluso a periódicos locales como el Farmington Daily Times, que dedicó una nota breve titulada "La maldición de la 491 cobra otra víctima". Nadie quiso profundizar más. Hablar demasiado de esa carretera siempre traía problemas. La familia de Daniel jamás tuvo respuestas. En 2011, cuando murió su madre, alguien colocó sobre la tumba un ramo de flores blancas y una nota escrita con letra temblorosa: "Lo logré. Ahora sí llegué a casa". Nadie supo quién lo dejó. Con los años, la historia de Daniel Ortega se sumó al folclore de la antigua Ruta 666. Trailero tras trailero, viajero tras viajero, repetían la misma advertencia: nunca conduzcas solo de noche entre Gallup y Shiprock, porque puedes encontrar a una mujer de blanco pidiendo que la lleves. Algunos aseguran que si no te detienes, aparecerá de todos modos dentro del vehículo. Otros dicen que ahora no es solo una mujer, que son varios pasajeros invisibles, llenando los asientos, esperando eternamente que alguien los conduzca de regreso a casa. Los investigadores de lo paranormal que han estudiado la zona afirman que lo de Daniel no fue un caso aislado. Archivos del Gallup Independent revelan reportes similares desde la década de 1930, todos con el mismo patrón: accidentes fatales, víctimas jóvenes, ropa clara,
y apariciones posteriores en el mismo tramo de carretera. Incluso el cambio de nombre de la ruta en 2003, de 666 a 491, no borró la leyenda. Los accidentes continuaron, y las historias también. Hoy en día, quienes viajan de noche por esa carretera dicen que a veces el aire se vuelve más frío de lo normal, que el olor a tierra mojada invade la cabina, aunque el clima esté seco, y que los relojes del tablero suelen detenerse justo a las 11:47 p.m. Muchos lo toman como simple sugestión, otros como prueba de que lo que Daniel vio nunca fue una alucinación. Lo cierto es que la figura de la mujer del vestido blanco sigue apareciendo, una y otra vez, en el mismo tramo maldito de la carretera, y quienes la ven aseguran escuchar siempre la misma frase susurrada con voz quebrada: falta poco.